Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos felices y contentos de poder hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de manera muy especial en este programa que estás escuchando en este momento. Y les invitamos a disfrutar también un culto en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, a las 10 de la mañana, 6 de la tarde los domingos, a las 10 de la mañana para oración y estudio bíblico los miércoles y una clase bíblica viernes a las 5 de la tarde. También tenemos un culto navideño este domingo, el 24 en la tarde, a las 6 de la tarde. Estás invitado a ver un programa que honra el Señor Jesucristo como Hijo de Dios y único Salvador enviado del Padre. Pues ahora vamos a invitarles a abrir sus Biblias al libro de Filipenses. Filipenses, su capítulo 2, donde vemos un pasaje doctrinal que se centra en la persona y la obra del unigénito Hijo de Dios, el Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hablar hoy de la encarnación, la crucifixión y la exaltación del Señor Jesucristo. Comencemos con, número 1, la encarnación del Señor Jesucristo en Filipenses 2, 5 al 7, donde el apóstol Pablo está recomendando la cualidad de humildad a los hermanos, los creyentes en la ciudad de Filipos. Y les da el ejemplo del Señor Jesucristo, una humildad que piensa de otros en amor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estos versículos, Filipenses 2, 5 al 7, hablan de la encarnación del Señor Jesucristo. El hecho de que Jesucristo tomó forma, el Hijo de Dios, Jesucristo, tomó forma humana, aunque antes de tomar forma humana existió en forma de Dios, dice la Biblia. Bueno, vamos a entrar en este punto. Jesucristo existió en forma de Dios antes de tomar forma humana. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, Jesucristo. Y el Verbo era con Dios, con su Padre, y el Verbo era Dios. Yo y mi Padre uno somos. Una misma naturaleza divina, un mismo propósito, hicieron las mismas obras, hablaron las mismas palabras de Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo, Jesucristo, era Dios. Jesucristo estaba con su Padre, dice Juan capítulo 1, versículo 2. Dice, Jesús era en el principio con Dios, con su Padre, en el principio. Pero ¿qué quiere decir esto? En el principio estaba con su Padre. Bueno, lo que quiere decir es que Jesucristo, escuchen, existió desde los días de la eternidad, dice Miqueas 5:2. Lee Miqueas 5:2, que hace referencia en Mateo 2:6 de la venida de Jesucristo para nacer de una virgen. Cuando los magos indagaron acerca del nacimiento del rey de los judíos, los sabios en aquel entonces, los conocidos de la palabra de Dios, dijeron, tiene que nacer en Belén de Judea. Y Miqueas habla de Belén de Judea, de dónde vendrá el que será el guiador, el gobernador en Israel, cuyos días son, ¿qué? Desde los días de la eternidad.
Y esto refiere en Mateo 2:6 a Jesucristo mismo. Entonces Jesús estaba, Miqueas 5:2, desde el principio. ¿Qué es esto? Desde los días de la eternidad. Jesucristo es el verbo eterno de Dios. Escúcheme bien. Jesús no tuvo principio. Pensemos más allá de su nacimiento físico, su existencia física. Jesús existió como Dios desde la eternidad. Él no tuvo principio según su deidad, su naturaleza divina. Y Jesucristo no tendrá fin. Él es eterno y solo Dios es eterno. Gracias a Dios. Jesús dijo que Él tenía gloria con su Padre antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Recibió toda adoración como Dios de todos los ángeles y ejércitos del cielo. Dice en Hebreos 1:6 y 7, por ahí. Dice que todos los ángeles adoren al Hijo de Dios. Hebreos 1:6. Recibió la adoración que Dios el Padre mismo, Dios mismo, recibe. ¿Recuerdan cuando Isaías el profeta, Dios le dio una visión de la gloria de Jehová? Cuando él exclamó en Isaías 6, versículos 3 y 5, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y Juan el apóstol, comentando sobre este incidente, dice en Juan 12:41, repito, para los que quieren ver, en Juan 12:41, que Isaías estaba hablando de Jesucristo, que al exclamar, Jehová de los ejércitos, Santo, 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 estaba hablando de Jesucristo. Diciendo que Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento son uno en la deidad. Se puede decir que ambos son Dios. ¿Y cómo respondió Isaías cuando vio esta visión de la gloria del Señor Jesucristo? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo es llamado el Rey de todos los reyes, Rey de reyes. Él vio la gloria de Jesús, Jehová de los ejércitos, y adoró. Y se sintió indigno, inmundo delante de Él. Esto es Jesús antes de venir a este mundo. Dios supremo, recibiendo toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración de todos los seres angélicos, de todos los ejércitos de los cielos. De día y de noche, eternamente, desde la eternidad, con su Padre. Pero Dios el Padre tuvo un plan, y este plan involucraba a su Hijo. Dios el Padre tuvo el plan de enviar a su Hijo a este mundo pecador. Tuvo este plan. Y había un tiempo específico en que iba a cumplir este plan de enviar a su Hijo a este mundo para ser el Salvador del mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, el Padre, envió a su Hijo, nacido de mujer. Dios hace 2000 años nació de una mujer. De una mujer, el Dios eterno, Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, se hizo hombre, porque en Juan
Juan capítulo 1, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice en versículo 14, y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne. Escuchen conmigo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, único, eterno, especial, Dios manifestado en carne, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, el Hijo de Dios, nació de una mujer. Pero uno diría, ¿cómo es esto? Que Dios nació de una mujer. Bueno, es precisamente lo que María preguntó. ¿Cómo sería esto? María preguntó cuando el ángel le anunció en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Le apareció Gabriel y le dio un mensaje único en toda la historia del mundo. El ángel le dijo a María que ella concebiría en su vientre, siendo una virgen. Concebiría en su vientre, siendo virgen, y daría a luz un hijo, y llamaría su nombre Jesús. Jesús significa Jehová salva, o Jehová es salvación, o salvación de Jehová. Y que este hijo que nacería Jesús, Salvador, que él sería llamado Hijo del Altísimo y que sería el rey de un reino eterno, rey de los reyes, rey eterno. Y recuerdan cómo respondió ahí en Lucas capítulo 1, el pasaje extiende desde su versículo 26 hasta versículo 38, puedes ir más allá, pero ella respondió, ¿cómo será esto? Puedes imaginar cómo se sintió y agregó, pues no conozco varón. No es que no conoció otras personas, no, conozco aquí significa no he tenido relaciones íntimas, no me he casado, no he tenido relaciones íntimas con ningún hombre, jamás, soy una virgen, ¿cómo voy a dar a luz un hijo? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Pero mire, el ángel dijo, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y agrega en versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Sí, el Hijo eterno de Dios, sí, nació de una virgen. Esto es completamente de acuerdo con el otro relato en los 4 evangelios. Esta vez en el evangelio de Mateo, capítulo 1, está completamente de acuerdo con el relato de Mateo, cuando un ángel del Señor también apareció a José, desposado o marido futuro de María. Bueno, entonces este ángel dijo que, versículo 20, dice, José, hijo de David, no temas de recibir María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Jehová salva, Jehová es salvación. Porque Jesús es Jehová, es uno con el Padre, es uno con Jehová del Antiguo Testamento, uno mismo, uno con Él, mismo Dios, mismo Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías,
Capítulo 7, versículo 14. 700 años antes de la venida de Jesucristo para nacer en este mundo, el profeta dijo en Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y que traducido es Dios con nosotros. Entonces María aceptó la voluntad de Dios, creó a Dios. José aceptó la voluntad de Dios y creó a Dios y el mensaje de los ángeles. Y el milagro de los siglos, de todas las edades, sucedió cuando el eterno Verbo de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, Dios mismo, nació. Se hizo carne, nació de una virgen. Como dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3:16, grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. 1 de Timoteo 3:16. Escucha la verdad de la palabra de Dios. Este niño que nació no fue cualquier niño. No fue cualquier acontecimiento su nacimiento. Jesús, eterno Dios, Hijo eterno de Dios, uno con su Padre, tomó una decisión propia, una decisión voluntaria. Él existía como Dios eterno desde la eternidad con su Padre en el cielo. Pero nuestro texto en Filipenses dice, siendo en forma de Dios desde la eternidad, no estimó el ser igual a Dios, porque era igual a Dios, su Padre. Lee Juan capítulo 5, Juan capítulo 10. Al decir que era el Hijo de Dios, decía, yo soy igual a mi Padre, Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, literalmente se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, literalmente esclavo, hecho semejante a los hombres. Piensa en Jesús desde la eternidad en la gloria con su Padre, brillando en el resplandor de su Padre, en la gloria de su Padre Dios, recibiendo toda la eterna adoración de ángeles, de serafines, de querubines, de todos los seres angélicos celestiales, en plena gloria. Pero dejando esta gloria, este honor, esta alabanza, toda esta adoración, dejando la casa de su Padre, toda la comunión perfecta con su Padre que iba a perder por un tiempecito muriendo por nuestros pecados en la cruz, dejó todo y tomó forma humana y tomó forma de esclavo, un siervo de su Padre, con el fin de ser el Salvador tuyo y mío. Oh amigos, Él vivió, nació y vivió bajo las condiciones más humildes posibles, nacido en un pesebre, Lucas capítulo 2, trabajando como carpintero, como su padre, y sirviendo todo su ministerio terrenal sin tener donde recostar su cabeza. Lucas 9:58. Imagínense. Y uno llega a pensar, ¿por qué? ¿Por qué dejaría todo con su Padre en gloria para tomar forma humana y forma de un siervo y vivir así? Mejor que se hubiera quedado en el cielo. Mejor tal vez para Él, pero tal vez no. Pero no para nosotros. No para nosotros que necesitamos aún desesperadamente un Salvador. Número 1, este pasaje habla elocuentemente, claramente, número 1, de la encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo fue hecho carne, tomó forma humana. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Número 2,
Filipenses capítulo 2, versículo 8, ahora habla de la crucifixión del Señor Jesucristo. Ya vimos su encarnación. En segundo lugar, veamos ahora la crucifixión del Hijo eterno de Dios, el Señor Jesucristo. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amigos, la muerte de cruz era la muerte más vergonzosa, más dolorosa y más tardada en los tiempos de Jesús. Bajo el gobierno romano, los criminales peores fueron castigados con pena de muerte por medio de crucifixión. Y esto fue la muerte más vergonzosa. Los desnudaron a los reos y les hicieron un escarnio público, un espectáculo público, desnudos, azotados con varas, después clavados en sus manos, en sus pies. Y Jesús, después de tantas bofeteadas, tanto escupir en el rostro, meciendo su barba y calumnia, condenación, es reo de muerte, crucifícale con odio, y él aguantando todo. ¿Y por qué todo esto? Dice nuestro texto, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Si esto no traspasa nuestro corazón pecador, pecaminoso, voluntarioso, rebelde, desobediente, no sé qué va a quebrantar tu corazón y mi corazón, sino pensar en quién fue encarnado para ser crucificado. Jesús tomó un cuerpo físico con el fin de entregarlo en la cruz, en sacrificio único y suficiente. Dice el libro de Hebreos, capítulo 7 al 10, repetidas veces, se ofreció a sí mismo una vez, para siempre, una vez, una sola vez, consumado es, clamó de la cruz, una vez, para siempre, una vez, para siempre. En Juan 10, 17 y 18, Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas y dice, yo pongo mi vida de mí mismo, voluntariamente, nadie me la quita. Yo pongo mi vida por ti, por tus pecados. Yo lo hago de manera voluntaria. Fue una decisión voluntaria, fue una muerte sustitucionaria. Oh, qué amor tan grande que Jesús tomó mi lugar, tomó tu lugar como tu sustituto, como mi sustituto en la cruz. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo muriendo por los injustos, nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Para reconciliarnos con Dios. Esto fue un amor personal. El apóstol Pablo reconoció el sacrificio de Jesucristo a su favor y en su lugar en Gálatas 2:20 y dice de Cristo, el cual me amó a mí, a ti te amó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús murió por mí. Gracias, Dios, que mandaste tu Hijo eterno para ser encarnado y después ser crucificado. Una obra perfecta y completa, un pago perfecto, una satisfacción completa de la justicia de Dios. Amigos, la justicia de Dios demanda la muerte y el juicio eterno del pecador.
La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero el amor de Dios, escuchen, el amor de Dios proveyó la muerte de su Hijo en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Él pagó por nuestros pecados. Él sufrió nuestro castigo y juicio en nuestro lugar. Gracias a Dios, gracias a Dios. La justicia de Dios demandó la muerte y juicio del pecador. El amor de Dios proveyó la muerte de su Hijo unigénito en nuestro lugar como nuestro sustituto. Y esto fue el propósito de la encarnación del Hijo eterno de Dios y posteriormente su crucifixión en la cruz. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en la perdición y condenación eterna, mas tenga vida eterna. Escuchen. Pecador sin Cristo, escucha, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por medio de la fe. ¿Y qué si Jesús no hubiera sido encarnado? Que no hubiera sido crucificado por nosotros y nuestros pecados. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿O qué pasará con nosotros si rechazamos su crucifixión como único pago y único medio de perdón y salvación eterna de nuestra alma? Pues no queda otro, sino la muerte y la condenación eterna de nuestra alma. En lugar de perdón y paz, experimentaremos la pena eterna. En lugar de vida eterna, la muerte eterna. En lugar de gozo y delicias eternas en el cielo, tristezas y miserias por toda la eternidad en el mismo infierno que Dios hizo para el diablo y sus ángeles. No para ti ni para mí. Amigo, Cristo murió por ti y todos tus pecados. Arrepiéntate. Vuélvete a Dios. Pide perdón y su regalo de salvación y vida eterna. Por fe, Él ya compró todo, ya pagó todo con su muerte en la cruz. Pero esto no fue todo. Terminamos. En tercer lugar, hemos visto la encarnación del Hijo de Dios. Hemos visto la crucifixión del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Filipenses 2, versículos 9 y al 11, terminan, número 3, con la exaltación del Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Después de su muerte sustitucionaria en la cruz, Él fue sepultado. Y después de 3 días, ya sabes, el Padre le resucitó. Él mismo participó en su propia resurrección. Juan 10:17. Entonces se convirtió su suprema humillación hasta la muerte de la cruz en su suprema exaltación. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, el lugar más alto en el cielo. Ahí está Jesús en este momento a la diestra de su Padre, recibiendo otra vez la adoración de todos los seres celestiales y los ejércitos de los cielos. Le exaltó hasta lo sumo. Y ahora está sentado a la diestra de su Padre. Y su Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. En este mundo y en el mundo y universo venidero, Jesús es exaltado con un nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, Jehová salva, salvación de Jehová. Jesús es el único Hijo eterno de Dios y eterno Salvador enviado de su Padre, para que en el nombre de Jesús el Salvador se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Amigo mío, mire, un día, y agrega, y toda lengua de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Todos, para gloria de Dios Padre. Amigos, ¿sabía que un día tú vas a doblar la rodilla delante de Jesucristo y vas a confesar que Él es Señor y Salvador único y eterno? Aunque tú le rechaces en esta vida, un día lo vas a nombrar Señor y Salvador, Jesús el Señor, pero demasiado tarde para entrar en el cielo. Pero sí vas a rendirle la honra y la gloria que solo Él merece. Un día todo el mundo, todo el universo, todo ser en el cielo, ser inteligente aquí en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, los que ya fueron al infierno. Ya los condenados van a confesarle, van a exaltarle, pero no para entrar en la gloria, sino solo para darle la honra y la gloria que no le dieron aquí en la tierra. Por número uno, clamar a Él para ser salvo, y solo Él, porque todo aquel que confesare que Jesús es el Señor e invocare el nombre del Señor será salvo, todos. Pero si no lo haces, no lo recibes, no le nombres Señor y Salvador tuyo en esta vida, pues tendrás que sufrir el castigo eterno, pero vas a reconocerle un día y darle el honor. Los que no rindieron sumisión, como el apóstol Pablo el día de su salvación, temblando y temeroso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te recibo como mi Salvador y me entrego a ti como Señor de mi vida. Los que clamaron Señor, Señor, pero no hicieron su voluntad. En Lucas 6:46, Jesús dice: ¿por qué me llaman Señor, pero no hacen mi voluntad? No, lo que Jesús merece es nuestra sumisión, nuestra obediencia, como los que de veras han invocado a Él como su Salvador. Pero también merece, Salmo 2, 11 y 12, nuestro honor y nuestro amor como unigénito, eterno Hijo de Dios, único Salvador, único Señor. Y nuestra vida de sumisión, de servicio a Él, demuestra que realmente le hemos recibido como Salvador personal. Y el pasaje que leímos, Filipenses 2, 5 al 11, nos invita a reconocerle e imitarle en una vida de humildad, siguiéndole y amando a otros con toda humildad. Pues este es el mensaje que muy pocos consideran en este tiempo de Navidad, que Jesucristo fue encarnado para ser crucificado, pero al final fue exaltado. Ha sido exaltado en tu corazón y en tu vida. Lo has recibido. Le estás siguiendo y sirviendo. Estás sometido a Él y su voluntad para tu vida. Darle la honra y la gloria mientras que pueda, porque un día lo vas a hacer, pero puede ser demasiado tarde para tu salvación. Pero le vas a dar honor en la eternidad. Recíbele con amor, con fe. Dios les bendiga a todos.